¿Qué tal, muchachos? Les voy a mostrar en este video cómo realizar un círculo en el eje Z. Como pueden recordar, pues solamente cuando creamos lo que son los círculos los creamos en los ejes X y Y. Al querer tratar de crearlos en el eje Z, pues tenemos algunos inconvenientes. Para esto vamos a tener que definir un nuevo sistema de coordenadas temporalmente para posteriormente pues hacer lo que es la figura que necesitamos. Muy bien, tenemos que ubicar pues la pestaña aquí de coordenadas, está dentro de la pestaña de inicio y pues tenemos ya la sección de coordenadas, ¿no? Nos vamos a ir a esta opción y vamos a seleccionar lo que es la opción de sistema de coordenadas a través de lo que es una cara, ¿no? Entonces le voy a dar pues ahí en esta opción cara y voy a definirle qué cara es la que voy a estar trabajando. En este caso voy a trabajar en esta cara porque es parte de la misma cara, ¿no? Ok, es la cara frontal. Muy bien, le voy a dar un clic y le voy a poner aceptar. Posteriormente voy a tratar de crear el círculo a partir de lo que es mi cara y le voy a seleccionar el centro. Vamos a ver en este caso qué tanto se tiene que extender. Ahí como puedes ver, pues ya está totalmente extendido, ¿no? Vamos a ver cuánto es la dimensión de lo que es tu círculo, que en este caso sería radio de 24, ¿no? Entonces lo estiramos un poco, le ponemos 24 y le damos un enter. Ahí está, ¿no? Muy bien. Posteriormente, pues ya pasamos al proceso de corte, ¿no? Si tú recuerdas, con este de Press Pull, pues podemos cortar lo que son nuestras figuras y seleccionamos el área, en este caso de corte, que únicamente va a ser el medio círculo, ¿no? Para que nos quede, pues, el corte que nosotros necesitamos, que es este corte, ¿no? Muy bien, entonces, pues pasamos a seleccionarlo. En este caso, no se selecciona, lo volvemos a poner. Ahí está, se ilumina, lo agarro y lo arrastro, ¿no? Le puedo dar también lo que es la opción de cortar con la medida, pero muchas veces, pues a veces les causa, en este caso, problema, ¿no? Muy bien, ya está totalmente cortado, ¿no? Ya que está cortado, te sales de la opción, agarras el círculo que agarraste como base, lo eliminas y para regresarte al sistema de coordenadas que tenías actualmente, vas a utilizar este botón que se llama sistemas de coordenadas previo, ¿no? Entonces le ponemos ahí y en automático se te debe de pues cambiar el sistema de coordenadas, ¿no? Ahí está. Le hice algunas veces puesto que no sé si a lo mejor había dado algunos botonazos a lo que es el sistema de coordenadas que había definido nuevo, así que pues le voy a dar hasta atrás y ya se regresa a lo que es el sistema de coordenadas. Si tú quieres otro tipo de vista, la vista isométrica, pues en este caso SE, pues ya te regresas, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo para lo que es el círculo. Si tienen alguna duda, pregunta, lo vemos en clase.